La polinización es un término que nos lleva a pensar en aquellas interacciones de tipo planta-animal y en las diversas estrategias que estos organismos deben usar para poder lograrlo. En esta oportunidad, los queremos invitar a nuestra sección webinar Artrópodos en la Ciencia, en donde tendremos como invitada a la investigadora Estefanía Sandoval, quien nos hablará un poco más del rol que tienen las abejas y de cómo se ven beneficiadas estas en este tipo de procesos. Mi nombre es Josian Díaz y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar sobre las abejas más bonitas que existen, al menos para mí, que son estas abejas de las orquídeas. Primero voy a comenzar hablando de las abejas como tal. Las abejas son insectos que son responsables por aproximadamente la producción de 3/4 de las frutas y verduras que comemos, o sea, 75% de la mayoría de los alimentos que comemos vienen de plantas que han sido polinizadas por abejas. Pero cuando hablamos de abejas, la mayoría de las abejas, la mayoría de las personas se refieren más que todo a esta abeja que estoy mostrando aquí, que es la abeja melífera o abeja de la miel, que es comúnmente conocida por todos y que es muy importante, es un polinizador importante y también es de donde proviene la mayoría de la miel, propóleo, jalea real que consumimos. Pero la realidad es que hay por lo menos cerca de 20.000 especies de abejas en todo el mundo que tienen diferentes formas, colores, comportamientos. Y una cosa que es común entre todas ellas es que la mayoría tiene una estrecha relación con las plantas debido a este proceso de polinización. Entonces, la polinización es básicamente esta transferencia de polen desde los estambres de una flor hacia el estigma, que normalmente es mediado por un polinizador, no siempre, pero muchas plantas requieren un polinizador para que se haga esa transferencia. Y si bien existen muchos tipos de polinizadores, otras especies de insectos, aves, murciélagos, otros mamíferos, las abejas son uno de los más importantes polinizadores de las plantas. Entonces, ¿quiénes son las abejas colombianas? Bueno, en Colombia, de las 20.000 especies de abejas que se conocen aproximadamente, cerca de 500 a 600 especies de abejas están en Colombia y aproximadamente 450 especies de estas especies son polinizadoras. Entonces voy a mostrar simplemente como una pequeña muestra de quiénes son estas abejas. Probablemente ustedes las conocen, algunas de ellas son llamadas de abejorros en el género Bombus o en el género Psilocopa. Otras abejas son más pequeñas, verdecitas, pertenecen a la familia Lictidae, son llamadas abejas del sudor. Otras abejas muy comunes son las abejas meliponinas o angelitas, que la profe Guiomar dio una charla sobre ellas ayer. Son abejas también muy comunes aquí en Colombia, y también producen miel. Están las abejas del género Centris, que son abejas recolectoras de aceite, que tienen unas estructuras especializadas para colectar aceite. Y finalmente están las abejas euglosinas o abejas de las orquídeas, que son de las que voy a hablar hoy en esta charla. ¿Quiénes son las abejas de las orquídeas? Bueno, estas abejas, que también son llamadas abejas euglosinas, son estas abejas, la mayoría son verde, metálicas, brillantes, y su nombre viene de dos palabras, eu, que significa verdadero, y glosa, que significa lengua. Como podemos ver aquí, estas abejas pues tienen una lengua súper larga, esa es una de las características que se puede usar para identificarlas, y existen 5 géneros de euglosinas y cerca de 230 especies que solo están distribuidas en la América tropical, o sea, solamente en el continente americano encontramos estas abejas, y no en otras partes del mundo. En Colombia están presentes los 5 géneros y aproximadamente 134 especies, lo que hace a Colombia el país con más especies de abejas euglosinas. Y como ya mencioné, una de las características que se usa para identificar estas especies es la lengua, que es muy larga, pero también hay otras estructuras en las patas,
especialmente en las patas medias, muchas de estas abejas tienen estas modificaciones que son como unas áreas que llamamos afelpadas, que tienen penachos, que se usan para identificar diferentes especies. Y también en estas patas posteriores vemos que esta estructura aquí es súper ensanchada, que se llama tibia. Esta parte de la pata es muy ensanchada, puede tener diferentes formas y generalmente tiene una hendidura aquí que las abejas usan para un proceso que voy a explicar más adelante. Entonces, eso es en general las abejas euglossinas, digamos, la morfología general, pero como mencioné, hay 5 géneros y hay una gran variación en estos géneros, en coloración, forma, tamaño. Entonces voy a hablar un poco de cada género y de cómo identificarlos. Entonces, el género Glossa es el género más diverso, cuenta con aproximadamente 140 especies a nivel mundial y en Colombia existen cerca de 74 especies. Y generalmente tienen estos colores metálicos que varían en coloración, son muy bonitas y generalmente tienen tamaños más o menos medianos, como similar a las abejas melíferas de las que estaba hablando anteriormente, y tienen estas lenguas largas como ya había mencionado antes. Una forma de reconocer a estas abejas, a las euglosas, diferente de otras abejas, como por ejemplo estas abejas que son de la familia Alictidae o abejas del sudor, es que las abejas Alictidae generalmente tienen lenguas cortas, comparado con estas lenguas súper largas de las abejas euglossinas, y también que las abejas euglossinas tienen pues estas modificaciones en las patas que son ensanchadas, mientras que si comparamos con Alictidae, aquí no vemos ninguna modificación o ensanchamiento. También estas alíctidas son generalmente pequeñas, comparado con las euglossinas, son relativamente pequeñas. El género Eulema tiene cerca de 30 especies, no es muy diverso, y existen cerca de 20 especies de Eulema en Colombia. Como podemos ver, la forma del cuerpo y la coloración es bastante diferente, y generalmente estas abejas tienden a tener el integumento. El integumento es como la piel de los insectos, es generalmente oscuro, y también los pelitos que tienen alrededor del cuerpo son más bien oscuros, pero también pueden tener estas coloraciones, en la parte posterior del cuerpo que se llama metasoma. Pueden tener bandas de coloración diferentes que varían entre amarillo, rojo, naranja. Y generalmente estas abejas son abejas grandes, son del tamaño de las abejas que comúnmente llamamos abejorros, que pertenecen a los géneros Bombus y Psilocopa. Entonces, ¿cómo diferenciamos estas abejas de estos abejorros? Bueno, primero la lengua, que es bastante larga. Aquí no podemos ver la lengua de las otras especies, pero es mucho más corta. Y también los machos de estas especies de nuevo tienen estas patas ensanchadas comparado con las otras especies. El tamaño es similar y cuando las vemos volando se pueden confundir, es difícil diferenciarlas, pero digamos, cuando uno las ve en una colección o posadas sobre las flores, es más fácil identificarlas por la lengua o por las patas. Tercer género es Eufresia. Este género es el segundo género con más especies, que tiene 70 especies en todo el mundo. Existen alrededor de 34 especies de Eufresia en Colombia y generalmente tienen colores más bien oscuros, pero una forma de diferenciarlas de Eulema, que fue el género que mostró previamente, es que generalmente la cabeza tiene colores metálicos. Algunas especies también tienen colores metálicos en el cuerpo, pero es más común que sean más oscuras, pero la cabeza siempre tiene estos colores metalizados. Y el tamaño es también similar a Euglossa o a Eulema. Algunas especies pueden ser también muy grandes y pueden confundirse con abejorros. Pero las especies de este género son mucho más difíciles de ver o de colectar porque tienen una alta estacionalidad. Entonces, más o menos toca como estar en el momento justo, el día justo, después de la lluvia justa para poder colectar estas abejas.
la mayoría de las especies, algunas especies son comunes, pero la mayoría de las especies son difíciles. Entonces puede ser que en Colombia tenemos más de 34 especies, pero es difícil colectarlas. Por último, los últimos dos géneros son Exarete y Agle. Estos dos géneros tienen pocas especies. Exarete tiene solamente 8 especies a nivel mundial y Agle tiene solamente una especie, que es esta especie Agle cerulea. De Exarete existen alrededor de 5 especies en Colombia, pero estas que muestro aquí son las más comunes, Exarete frontalis y Exarete smaragdina. Y ambos géneros poseen esta coloración metálica que varía entre verde, azul por todo el cuerpo, y son de tamaño grande, bastante grande, como un abejorro. Pero como podemos ver, lo que podemos notar aquí, no sé si ustedes notan, pero estas abejas parecen más avispas que abejas. Tienen la forma del cuerpo es bastante diferente cuando las vemos sobre las flores y las vemos volando, también parecen más avispas que abejas. Esto es porque estas abejas, estos dos géneros tienen un comportamiento que es diferente al de las otras abejas. Estas abejas son parásitas. Entonces voy a intentar explicar aquí un poco cómo es este parasitismo. Entonces, digamos, una especie de eulema hace un nido en el suelo. Aquí intenté diseñar un poco el nido, y estas son, digamos, las celdas donde la abeja ha recolectado polen y néctar para sus crías. Y una vez la abeja termina, entonces la abeja se va, ¿cierto? Ya se va a hacer otro nido, o no sé, simplemente deja el nido, lo cierra. Entonces, en ese momento es cuando vienen los parásitos, y lo que hace generalmente la abeja adulta es que abre el nido y pone sus propios huevos. Entonces, esta abeja no está parasitando a la otra abeja adulta como tal, sino a los recursos que la otra abeja pasó muchísimo tiempo visitando flores, recolectando polen, néctar para sus bebés, y esta parásita básicamente lo que hace es aprovechar esos recursos. Muchas veces lo que pasa es que esta adulta se come los huevos de la otra y pone los de ella, o puede pasar también que la larva de esta abeja eclosiona y mata a la larva de la hospedera. El caso es que este tipo de parasitismo es más de robar recursos, que es este significado clepto, y por eso se llama cleptoparasitismo o también parasitismo en las crías. Entonces no es un parasitismo sobre los adultos como tal, como pasa con las pulgas o los piojos que nos invaden y nos parasitan, digamos, a nosotros mismos como tal, sino que es un parasitismo más bien de los recursos y que afecta más bien a las crías. No se sabe mucho sobre quiénes son los hospederos de estas especies. Se sabe que Agle parasita una especie de eulema que es Eulema nigrita, y de Exarete se desconocen los hospederos de la mayoría, pero se sabe que Exarete smaragdina también parasita Eulema nigrita y Exarete frontalis parasita Eulema meriana. Entonces, estos dos grupos de abejas tienen una biología que es parasita, mientras que los otros 3 géneros son de vida libre o polinizadores, o digamos no dependen de parasitar los recursos de otras abejas. Entonces, ¿por qué se llaman abejas de las orquídeas? Bueno, porque polinizan orquídeas. Hay una relación mutualista entre las orquídeas y las euglossinas. Mutualista quiere decir que es como una relación benéfica en la que los dos organismos se benefician, donde estas abejas, los machos de estas abejas van y polinizan muchas especies de orquídeas, principalmente de estos grupos que coloco aquí, de estas subtribus. Y esto sucede porque los machos recolectan una serie de compuestos aromáticos que se encuentran en las orquídeas, y mientras ellos están colectando esos compuestos, la orquídea aprovecha y les pega un paquete de polen que podemos ver aquí, que se llama polinario. Este polinario no es nada más que un paquete de polen, y aquí quería mostrar solamente un pedazo de este video. Podemos ver una orquídea aquí, podemos ver a la abeja que llega, ¿cierto? Esta es una abeja del género Glossa, y cuando las abejas entran a recolectar sustancias aromáticas de esta orquídea, la orquídea aprovecha y le pega el polinario a la abeja. Aquí podemos ver que la abeja está tratando de salir.
Y en la espalda, si pueden ver, como en la espalda de la abeja, se puede ver que se ha pegado el polinario. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente es porque estas abejas recolectan sustancias aromáticas que después van a usar en la reproducción. Y dependiendo de la forma y de dónde están pegados los polinarios, entonces se pueden incluso identificar los géneros de orquídeas que las aves están polinizando. Pero las orquídeas no son las únicas plantas que estas abejas polinizan, también polinizan algunas aráceas de los géneros Anthurium y Spathiphyllum, que también colectan sustancias de ellas, algunas isneriáceas, y las hembras también colectan resinas de algunas especies para construir sus nidos. Aparte de eso, las hembras no tienen esta relación como tan específica con las orquídeas, entonces ellas buscan polen, colectan polen y néctar de muchas especies de plantas. Esto las hace muy importantes polinizadores de los bosques tropicales. Quería hablarles un poco de la reproducción. Básicamente, esta relación con las orquídeas es porque estos machos colectan perfumes que después usan para atraer a las hembras. Generalmente los machos visitan entre 20 a 40 diferentes especies de orquídeas para formar como un compuesto específico, un perfume específico que después va a atraer a las hembras. Y estos machos entonces vuelan grandes distancias, lo que los hace unos polinizadores muy eficientes de estas especies de orquídeas. Y esos perfumes los guardan entonces en las patas ensanchadas que les mostré previamente, y después los despliegan cuando llega la hora de la reproducción. Esto hace estas abejas relativamente fáciles de colectar, por lo menos los machos, porque podemos encontrar esos compuestos, digamos, sintéticos, ponerlos en una trampa y esperar a que las abejas lleguen. Muchas veces utilizamos esto que llamamos un trampa botella, pero también podemos utilizar simplemente un algodón, como se ve aquí en el video, y poner los compuestos aromáticos allí donde llegan las abejas y atraparlas. Pero esto hace que las colecciones estén llenas básicamente de machos, porque los machos son los que colectan estos compuestos y llegan a las trampas, y en cambio las hembras son mucho más difíciles de colectar y para muchas especies no sabemos quiénes son las hembras. Las especies se han descrito solamente con base en los machos y también es muy difícil encontrar sus nidos, entonces es difícil saber más de las hembras. Por otro lado, estas abejas son en su mayoría solitarias, o se cree que son en su mayoría solitarias. Eso quiere decir que una abeja adulta construye un nido y construye su nido sola, sin ayuda de las otras, y generalmente en el suelo, pero también los pueden construir debajo de hojas. Pero también algunas especies son comunales, lo que quiere decir que anidan juntas, pero no se ayudan entre ellas. Es como un barriecito de abejas, pero no somos familia. Y otras especies son sociales, como lo que podemos ver aquí. Y esta socialidad generalmente se da porque la hembra cuando emerge, las hijas de la hembra adulta cuando emergen se quedan a ayudarle a la mamá en el nido, y esta hembra que era la mamá de estas abejas pasa a ser dominante sobre ellas y se crea como una interacción social en que las hijas le ayudan a la mamá a construir el nido. Por último, quería hablarles del hábitat. Estas abejas se distribuyen a través de toda esta región, pero son mucho más abundantes en las regiones húmedas tropicales y son especialmente abundantes en la cuenca amazónica y en el Pacífico colombiano y en una área aquí en Brasil que se llama la Mata Atlántica. Muchas especies son endémicas de esas regiones, lo que quiere decir que solamente se encuentran allí. Bueno, yo les iba a hablar un poco sobre mi investigación, pero ya me quedé sin tiempo. Era solamente algo corto, entonces les dejo aquí mi contacto. Este es mi Twitter. Entonces, si quieren saber un poco más sobre lo que estoy haciendo con las abejas, pueden escribirme. Y por último, quería agradecer a los organizadores del evento, a mis orientadores por el apoyo y a ustedes por escucharme. Muchas gracias. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. También recuerda que puedes suscribirte en nuestro canal y nos puedes encontrar en redes sociales como Artrópoda TV. Nos vemos en un próximo video.